Desde el comienzo de la humanidad, el miedo ha existido porque es una de las emociones o una de las cosas que como humanos sentimos. Los psicólogos, por ejemplo, tienen figuras que analizan a la persona, cómo es su modo de pensar. Si ella siempre está viendo el mal o malo, entonces esa misma figura que otra persona puede ver como positiva, esta persona la ve siempre como negativa. Hay un dibujo y lo primero que tú ves, eso refleja realmente qué es lo que buscas en la realidad, a qué estás más inclinado. Entonces aquí puedes ver un cráneo o una mujer con el cabello hacia adelante como doblada. Esta es otra imagen que nos dice, por ejemplo, dos cosas diferentes. Mira a ver tú qué ves. Yo lo primero que veo es el rostro de una persona con rasgos orientales, pero otras personas de pronto podrán ver como la figura de un hombre, quizás, no sé, si que te está cargando acá, si un violín o un arma, lo que sea. O sea, tú te puedes imaginar lo que quieras. Es como cuando ves las nubes. Muchos vemos cosas bonitas, otros pueden ver cosas horribles, ¿verdad? Entonces, así es la mente humana y así nos acostumbramos. El miedo trabaja así, porque cuando nos hemos programado para el miedo, es muy común que todo lo veamos así, que la vida sea más dura, que estemos a la defensiva pensando que nos quieren hacer mal, desde el vecino hasta la misma familia, hasta los mismos amigos, hasta el gobierno. O sea, todo se convierte en negatividad. Entonces nos bloqueamos esa parte del cerebro que sí ve lo positivo. Y de ahí que nos guste el chisme, por ejemplo, hablar mal de todos. Y bueno, hay un dicho que yo aprendí: de la gente se habla bien o mejor no se habla, ¿verdad? Porque lo que uno da, uno recibe. Y es tan fácil, eso es una energía muy negativa cuando uno habla de la gente y habla mal. Y habla solamente de los sucesos nefastos o desfavorables para una persona o varias. Para mí es como alimentarse de carroña. Nosotros no somos aves de rapiña, no somos depredadores. Entonces, yo creo que hay que también programarnos para que seamos realmente portadores de buenas noticias y generemos una buena onda, una buena energía, porque este mundo lo necesita. A pesar de que hay mucha gente que lo está haciendo, hace falta más, porque al mal se le ha hecho demasiada publicidad y eso nos está afectando desde nuestra salud hasta nuestra economía, nuestras relaciones familiares y políticas. Bueno, este libro que se llama The Science of Fear es la ciencia del miedo. El libro entonces se llama The Science of Fear, How the Culture of Fear Manipulates You. Bueno, aquí es la ciencia del miedo y cómo la cultura del miedo te manipula. Una versión que está disponible en Amazon, las páginas que son de acceso gratuito. Vamos a usarlas como ejemplo porque el libro no lo tengo, el libro lo había prestado en la biblioteca. El contenido del libro, aquí vemos algo que es la industria del miedo, Inc., ya sabemos que es una empresa, entonces Fear Incorporated es como una empresa, la verdad es que es un negocio, el miedo. La introducción del libro empieza haciendo un recuento de lo que sucedió cuando las Torres Gemelas fueron derribadas en el año 2001, en septiembre 11, y de ahí en adelante los Estados Unidos cambió al punto de que se generó paranoia. Obviamente sabemos, el miedo y la paranoia están profundamente relacionados y es muy fácil que nos contagiemos, es muy fácil que nos acostumbremos a hablar solamente de lo negativo. Entonces se le dio tanta publicidad a este evento que pasó en el World Trade Center en Estados Unidos, en Nueva York, donde murieron muchas miles de personas. Hubo varias versiones. Algunos decían que había sido el mismo gobierno el que había propiciado eso, que había facilitado la explosión del edificio desde adentro. La versión que nosotros conocimos por los medios de televisión fue de terrorismo, fue causada por terrorismo. Entonces ha habido tantas especulaciones sobre el tema. ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente le dio miedo viajar por avión. Entonces se fueron a viajar a las carreteras.
porque pensaron que era más seguro, claro, porque no se escuchaba de que nadie pusiera una bomba en una carretera. Después de eso hay alguien que hizo un estudio del número de accidentes que pasó 5 años antes del 2001 y 5 años después. ¿Y qué encontraron? Que incrementó la tasa de accidentes, porque en la carretera hay más riesgo de uno morir en un accidente. Fíjense, la gente pensaba que había más riesgo de morir en un avión por un acto terrorista, o incluso antes de eso, que un avión fallara y se cayera, como ha pasado. Esos han sido casos muy raros que pasen, ¿verdad? Mientras que accidentes de carros hay todos los días. Creo que cada minuto hay un accidente de carro en un lugar de aquí de los Estados Unidos, si estamos hablando de este país. Y bueno, en nuestro propio país pues igual, porque son más los riesgos que se corren, son más los obstáculos que hay que evadir, hay más irresponsabilidad de la gente que maneja, de los conductores. Muchos manejan tomados, drogados, no han dormido bien y se van a manejar un carro. Entonces, ese miedo incluso lo usaron en el cine, la televisión, pasado películas. Por ejemplo, recuerdo la de los tiburones, que ya la gente tenía miedo de ir a la playa porque había un peligro de tiburones. Luego también eran las películas acerca de aviones que se caían o que el terrorismo los derribaba. Bueno, entonces ese miedo hace que la gente generalice y lo traiga a su propia realidad. Entonces aquí se habla de esa parte donde había miedo de todo, miedo de las pestes, de las enfermedades, de la economía que se viniera abajo, de que el país en los Estados Unidos fuera a ser invadido por personas de otros países. Especialmente se hablaba de los musulmanes que querían invadir el país y matar a mucha gente. Todo lo que siguió de ahí en adelante, los meses siguientes a septiembre 11, al ataque que hubo a las Torres Gemelas, los políticos y los periodistas se preocuparon sin cesar acerca del terrorismo, el anthrax, que es un virus que venía de por allá del Medio Oriente, bueno, y bombas que tenían microbios o armas biológicas. La gente tuvo miedo. Por ejemplo, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt, él sabía, cuando él se posicionó, él sabía acerca del miedo, sabía 2 cosas acerca del miedo, y él hizo un discurso cuando la Gran Depresión tocó fondo. Entonces los bancos ya habían caído como dominós, o sea, la economía estaba totalmente desbaratada, y pues los precios, aquí dice, los precios de los productos agropecuarios estaban también colapsados, habían colapsado. 1 de 4 trabajadores estaba sin empleo, y 2 millones de americanos estuvieron sin lugar para vivir, homeless, que no tiene dónde vivir. Entonces, bajo esas circunstancias, él tomó el poder como presidente electo. En este primer discurso del presidente, él les dice, a pesar de toda la situación que había por la Gran Depresión, él ha sido un presidente muy admirado, porque nos da un ejemplo. Aquí dice que this great nation will endure as it has endured. O sea, que esta gran nación aguantará, o sea, saldrá adelante como lo ha hecho antes, porque los Estados Unidos han pasado también por muchas crisis. Desde que se fundaron, la vida fue muy difícil. La historia de los Estados Unidos es bien interesante. Los que no sabíamos, en mi caso yo no sabía la historia, entonces uno lo ve como ese gigante que quiere aplastar a los demás y que quiere ser el mandamás, pero no sabemos qué hay detrás de todo eso y de dónde salieron los americanos. Entonces, en vez de enfocarnos a criticarlos, lo que podemos y lo que han hecho muchos es copiar las buenas cosas de allá, porque hay muy buenas cosas que copiar del sistema de ese país que podemos aplicar en nuestros países, empezando por la educación, la cultura, por ejemplo, de la lectura. Los niños desde pequeñitos ya les están leyendo libros antes de dormir. Lo que hace la diferencia es la educación y la tecnología, y obviamente el aguante de la gente, porque allá la vida no ha sido fácil. Los americanos han pasado por muchas adversidades. Dice acá, permítanme asegurarles que la única cosa que nosotros tenemos que temer es el miedo mismo. Aquí, por ejemplo, habla de el riesgo y el miedo. Son tópicos muy
muy calientes, de moda. De las cosas que crearon miedo está, por ejemplo, los terroristas, los stalkers de internet, personas que siguen a gente por el internet con el ánimo de extorsionarlas o de hacerles daño. Y aquí el crystal meth, o sea, es una droga que incluso se fabrica ya caseramente. El avian flu, que es un virus que venía de los pájaros, eso también estuvo muy de moda ya, mucho temor acerca de eso. Y también sobre los organismos modificados genéticamente, alimentos contaminados. O sea que el miedo empezó a paralizar la gente y vemos cosas como el cambio climático, los carcinogénicos, la epidemia de la obesidad, los pesticidas, el virus Nilo occidental, es un virus que se transmite por el zancudo y ha habido muertos por eso. El SARS es otro virus parecido al de la influenza y al del COVID-19. Entonces, todo esto es una cadena de cosas que empiezan a hacerle publicidad. Entonces, aquí la lista dice que continúa y continúa, y hay la posibilidad de que alguien como un periodista, un activista, un consultor, un ejecutivo corporativo o un político esté advirtiendo acerca de alguna epidemia, algo que lo amenaza a usted o a su familia. Algunos miedos se convierten en pánico. Entonces aquí está, por ejemplo, lo de la pedofilia en los parques, en el internet, ¿sí? En las salas de chat del internet. Una década antes fue el herpes, que es otro virus que todavía existe, ¿sí? Y aquí estamos. Luego los cultos satánicos, las enfermedades de las vacas locas, los disparos en las escuelas que todavía se han visto, la cocaína, ¿sí? Entonces el consumo de la cocaína, y todo esto se ha puesto en la lista de arriba, en la primera lista del público, o sea, de lo que le preocupa a la gente. Así como creció esa lista de cosas y que creó preocupación y miedo, así mismo cayó. Y pues lo estamos viendo ahora con el virus. Yo recuerdo hace un año larguito que ya empezó, yo misma estaba pensando, uy, pero entonces nos vamos a exterminar o qué va a pasar. O sea, era un miedo de salir a la calle, un miedo de tocar puertas, de ir a, por ejemplo, a la tienda. Yo me acuerdo que una vez salía yo con guantes, gafas, gorra y la máscara, y eso parecía que estuviera trabajando en una fábrica que maneja químicos tóxicos, y yo decía, uy, pero ¿será que aquí no vamos a estar todo el tiempo así? Cuando yo veía a otras personas que no andaban frescas y no había problema. Entonces, ese miedo me estaba paralizando y empecé a buscar en internet sobre las estadísticas del virus, de cuántos infectados a nivel mundial y a nivel nacional, de cuántos infectados y cuántos muertos y cómo iba creciendo. Y yo decía, no, yo voy a parar esto porque yo no voy a pasar el resto de mi vida, si voy a morir hoy o mañana, pues yo quiero disfrutar este día. Entonces, dejé de ver todo eso y recobré mi esperanza, porque uno va perdiendo la esperanza cuando se deja angustiar por todas estas cosas. Entonces ya uno ve que como que el mundo se va a acabar. Otra cosa que aquí menciona, por ejemplo, es los autores, activistas, los consultores y los futuristas están constantemente advirtiéndonos acerca de amenazas tan espectaculares y exóticas, que ellos hacen escenarios de una guerra de Armagedón, una guerra nuclear como el Armagedón, que mucha gente está esperando que pase. Entonces, genéticamente, armas biológicas, armas que se han mejorado, armas biológicas. La nanotecnología de autorreplicación, eso también, y hoy día sigue siendo una de las especulaciones que se habla de que por medio de la nanotecnología nos quieren controlar a través de los chips que nos quieren implantar. Sea cierto o no, de todas maneras tenemos que ser muy cautos y no empezar a promulgar todo esto, porque no toda la gente está preparada para recibir estas noticias. Yo tengo un círculo de amigos que comparten cosas conmigo y yo comparto cosas con ellos, pero yo no les estoy compartiendo este tipo de cosas que me llegan a todos, ni a mi familia, ni a nadie, a menos que sea alguien que
yo me siento a conversar, ¿tú qué opinas de eso? Pero como para uno compartir todo lo negativo que le llega, las noticias malas y las que se inventan, eso no es mi estilo, porque eso es meterme yo misma en una jaula donde no sale uno. ¿Cómo han usado los medios y los políticos el miedo para manipular a la población? Con el virus COVID, lo más reciente, los políticos en las elecciones presidenciales jugaron con eso. Entonces se estaban preocupando más por ganar puntos para su elección que por realmente abordar el problema, aunque sí se abordó de alguna manera, pero entonces todo lo están politizando. Ellos presentan un problema, algo muy grave, algo muy drástico, y nos hacen ver de que, uy, sí, nos vamos a morir, estamos infectados, las UCIs, salas de emergencia están copadas, los hospitales copados, no hay cuarto, bueno. Entonces uno dice, bueno, el que me tenga la solución para esto, por este voy a votar. Entonces todo esto se está convirtiendo en un arma de manipulación, y también con la industria farmacéutica. Y el miedo que teníamos todos nosotros al virus generó que ya ni los remedios caseros funcionaban, pero se ha demostrado que los remedios caseros han funcionado. Entonces nos hicieron creer que solamente dependiendo de medicina farmacéutica podíamos recuperarnos del virus, o los que tuviéramos que estar intubados. Los remedios caseros y muchas cosas que uno puede hacer ayudan a mejorar la salud. Entonces, si nosotros nos llenamos de miedo de decir, no, es que si no voy donde un médico, entonces me voy a morir, o muchos nos manipulan por las redes sociales, entonces ya depende de ti si lo te quieres dejar manipular. Mucha gente se enferma incluso de artritis por miedo. El sistema inmunológico sufre por el miedo y por el estrés. Si tú te das cuenta, cuando te llega un virus, cuando estás estresado, te empiezan ahora las articulaciones, los músculos en ciertas partes, o de pronto la cabeza. Tienes que fortalecer ese batallón, ese grupo de células que te ayudan a sobrevivir, porque nosotros como seres humanos nacimos con un batallón, con un ejército, un sistema inmunológico que nos debe no dejarse meter miedo. Hay que romperle la madre al miedo, porque es que a mí me ha pasado. Yo sufrí de crisis bipolares, fui bipolar por 12 años, y una de las cosas que pasaba en la fase depresiva era el miedo. Miedo a todo, miedo porque sentía que yo era víctima. Entonces, claro, cuando llega la fase maníaca, entonces se convierte en lo contrario. Uno se cree, uy, el héroe, que puede hacer todo, ya no existe el tiempo ni el espacio. Uno, mejor dicho, eso es como estar en Hollywood haciendo una película. Entonces, esas emociones mal manejadas nos pueden acabar. Y por eso hay que detectar qué nos está afectando. Lo que nos empieza a quitar nuestra paz, nuestra tranquilidad, eso hay que cortarlo, ¿verdad? A veces hay que cortar personas que solamente nos transmiten cosas negativas y nos estresan, entonces hay que alejarse de ellas si ellas realmente no me aportan nada positivo, y si yo realmente no puedo hacer nada por ellas, yo prefiero cortarlas. No les guardo ningún rencor ni resentimiento, oro por ellas, obviamente, por todos. Pero si yo estoy siendo muy sensible a esas cosas, pues yo prefiero entonces apartarme de todo eso. Las cosas que yo no puedo cambiar, pues yo se las dejo a Dios. Yo siempre pido, bueno, Señor, ayúdanos, danos tu luz, ayúdanos, porque pues, hay cosas que solamente Él sabe, cosas que humanamente no entendemos, y empezamos a culparnos los unos a los otros, siempre buscar culpables, pero realmente no buscamos soluciones. No somos proactivos ni honestos, porque mucha gente critica de lo mismo. Hay gente muy deshonesta que anda criticando al gobierno y a todo el mundo, pero ha sido deshonesta. Entonces, ese es un tema muy largo, pero yo creo que el miedo también tiene que ver con eso. Si tú has hecho algo malo que ha sido deshonesto, inconscientemente, o sea, tu subconsciente te está traicionando y te está diciendo, uy, no, pues los otros también pueden hacer lo mismo contigo. Entonces tú, para defenderte, estás buscando a quién atacar para como desviar esa atención. Por eso uno tiene que ser, más bien no hablar mal de nadie. La persona que, por ejemplo, falsificó un diploma para lo que sea, para estudiar, para trabajar, eso es deshonestidad, porque le está quitando la oportunidad a otra gente que sí fue y vivió ese proceso para obtener lo que necesitaba. Entonces, eso es robar. Entonces, cuando estoy yo usando atajos
pero tener lo que quiero, yo estoy siendo deshonesta. Cuando estoy dejando de pagar facturas que me corresponden y prefiero piratear las cosas. Hay gente que piratea cable, energía, música, libros, de todo. Entonces, eso es deshonestidad. Entonces, no podemos estar hablando de un gobierno corrupto cuando hay deshonestidad de nuestra parte. De niños nos infunden miedo, por ejemplo, oh, cuidado con el coco, y nos hacen creer que si no hacemos esto o lo otro, va a venir el coco y nos va a llevar. Entonces fíjense que eso hay que tener mucho cuidado, porque si nos acostumbran a que solamente funcionamos con base en el miedo, yo creo que eso nos está dañando nuestra inteligencia y nuestra salud. O sea, el miedo afecta la salud, las relaciones personales, nuestras decisiones, afecta nuestro futuro. Hay que romperle la madre al miedo. Yo creo que lo único que debemos temer es a nuestro Creador, a Dios, ¿verdad? Pero aún así no tenemos que hacer las cosas bien por miedo a que nos castiguen. Entonces yo creo que el miedo es un culto al demonio, porque Él nos dice siempre, mire, no hagas esto porque te va a ir mal, o te empiezas a estresar y empiezas a preocuparte y a pensar que todo es malo y todo lo que ves se vuelve color de hormiga. Así hayan cosas buenas, ya no vas a ver cosas positivas y entonces se vuelve uno como una plaga, porque empezamos a decir cosas malas, cosas negativas, no solamente de nosotros, sino de otras personas, del país, de todo. Las otras personas se empiezan a contagiar de eso y empiezan a decir lo mismo. Nos estamos enfocándonos al polo negativo. Vamos a tener que cambiar nuestra mentalidad y hablar de lo positivo. Vamos a matarle la madre al miedo, a romperle la madre al miedo. Espero que estén bien.